¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo vamos? Aquí, Mr. H, con uno de mis grandes amigos, el doctor Andrés Rivera. Andrés, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, muy feliz hoy por el contenido que tenemos, que es un contenido bastante especial, ¿cierto? Porque estamos en una ciudad de Medellín donde pues existen muchas cirugías, Andrés, y usted es uno de los grandes expertos de Colombia en el tema. Y hoy tenemos un tema muy importante al respecto, ¿no? Sí, la idea es que compartamos información acerca de la cirugía de mama y la cirugía glútea y de cuándo reiniciar el entrenamiento y de cómo el entrenamiento puede afectar positiva o negativamente la cirugía. Ok, entonces él le va a dar algunos aspectos, ¿cierto?, de él como doctor, y yo voy a dar unos aspectos también a través de mi experiencia como entrenador de las chicas que me llegan con cirugías de busto y con implantes de glúteo. Entonces le voy a dar algunos apartes de cómo lo hago, de cómo les inicio. Pero doctor, entonces, ¿cómo es el tema en este caso, del tema de los bustos, el que es un tema que más se repita con las chicas de la cirugía? ¿Cómo es el tema con respecto a que, bueno, se hizo la cirugía ya y la niña está muy motivada y quiere lo más pronto empezar a entrenar? Bueno, después de una cirugía primaria, digamos, iniciar el ejercicio no se debe hacer antes de 2 meses. O sea, lo principal es esperar 2 meses. ¿Por qué? Porque el paciente debe esperar a que la prótesis se estabilice. ¿Eso cómo se logra? Cuando nosotros ponemos un implante de del cuerpo, esto genera como una cicatriz alrededor que nosotros llamamos cápsula, y esta cápsula nos ayuda a estabilizar el implante, ¿cierto? Lo otro es que reiniciar el ejercicio muy pronto también puede llevar a que una contracción fuerte del músculo pues pueda desgarrar algún punto de sutura o algo y llevar a sangrado o alguna complicación que no queremos. Entonces siempre esperar 2 meses en cirugía primaria, ¿cierto? Okay. Cuando la cirugía es secundaria, es decir, cuando ya he tenido prótesis me las voy a cambiar, pero porque se ha desplazado la prótesis y se ha ido o se ha abierto el bolsillo hacia el lateral o inferior, lo ideal es esperar al menos 3 meses, porque lo que hacemos los médicos es suturar el bolsillo, es decir, volverlo más estrecho para que la prótesis vuelva a estar en la posición donde debe estar, y esta fijación tarda un poco más de tiempo. En esta cirugía también lo que hacemos es miotomías selectivas, es decir, debilitar el músculo, sobre todo en la parte medial, para que cuando este se contraiga con fuerza, pues se deslice por encima de la prótesis y no desplace la prótesis de nuevo hacia lateral. Entonces hay que esperar un poco más de tiempo, alrededor de 3 meses, para iniciar el ejercicio, siempre con carga progresiva, ¿cierto? Si es una deportista ya de muy alto rendimiento y tiene demasiada hipertrofia, y puede recibar, es decir, que el músculo es tan potente que podría volver a abrir el bolsillo, ¿cierto? Entonces, si quiere preservar la cirugía, lo que recomendamos es no meterle mucho a la parte del pectoral. Y ahí entro yo pues como entrenador, porque antes llegan muchas chicas y llegan como entrenador, y la chica normal, que quiere solamente estar tonificadita, durita, apretadito, como es la chica normal, ¿cierto? Ese niño, chica, yo como entrenador, normalmente Rivera actúo posiblemente con 1 o 2 ejercicios de pectorales, sin llegarlo a cargas extremas, precisamente para que no ocurra eso que tú me estás diciendo acá, para que no se desplace ese implante, ¿cierto? Entonces es un entrenamiento muy moderado, y inclusivamente sí soy más agresivo comentando en entrenamiento de bíceps, de tríceps, de brazos normal, de hombro, de espalda, pero de pectorales en chicas con ese tipo de cirugía soy moderado, excepto como lo acabas de decir, porque hay niñas que son culturistas, que quieren competir, y esas niñas sí llevan al extremo y podrían tener ese problema que tú tienes, que tú estás diciendo. Vaya a aclarar que después del mes que ya tenga una cicatrización inicial, la paciente podría reiniciar el ejercicio, pero tren inferior, ¿sí me entiendes? O sea, de aquí para abajo. Después del mes Después del mes, o sea, podría reiniciar rápido, que sería el mes, pero sí, sin utilizar el pectoral. Es correcto. En esta experiencia llegan niñas muy desesperadas que quieren empezar a entrenar ya. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones del doctor? ¿Qué es lo primero que digo? Porque no son indicaciones mías. El doctor me dijo que ya podía reiniciar a entrenar. Entonces, 1 mes y medio, empezó a caminar en la banda, en la elíptica, ¿cierto? Y esta parte de arriba, de pronto, inclusive en este plano, ya podría, porque está muy desesperada, se desespera. Entonces, cógeme las macolitas de 5 litros, vamos un poquito de bíceps, un poquito de tríceps, y no tengo ninguna implicación en el trabajo de pectoral para nada, para que ella pues vaya, no se desespere, ¿cierto? Pero ya con el trabajo del tren inferior, ya sí soy un poquito más normal, porque obviamente ahí no tenemos trabajo, solamente me cuido mucho en la parte del pectoral, pero el trabajo de pectoral lo dejo quieto hasta que el médico me indique 2 meses posiblemente o 3 para yo hacer unas push-ups posiblemente, apoyando rodillas muy moderadas. Entonces lo que yo hago como entrenador. Eso es importante aclarar también que hay que obviamente individualizar cada caso obviamente con tu cirujano, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, un paciente que llegue con un implante roto, ya tiene una cápsula estable, ¿cierto? Y solo hay que cambiar el implante, obviamente podría reiniciar el ejercicio mucho más rápido, ¿cierto? Ah, ok, se dan esos casos. O sea, un caso, digamos, especial ahí que el paciente solo, mejor dicho, una cirugía que es quite y ponga los implantes nomás, obviamente es un caso mucho más sencillo, ¿cierto? Lo que estamos hablando es, digamos, generalidades, ¿cierto? Entonces, digamos que es lo que casi siempre seguimos, pero siempre hay que tener en cuenta el cirujano, ¿listo?
Ok, perfecto, perdón. Entonces aquí lo más importante, y yo cuento, es tener mesura con esa paciente que normalmente llega muy desesperada porque el médico le dijo que tiene que estar quietud un mes, mes y medio, 2 meses. Entonces, en mi experiencia, yo le doy manejo, como le acabo de decir, un poquito de brazo, de bíceps, de tríceps, dejo totalmente el pectoral quieto y la niña va a reiniciar moderadamente y el trabajo de tren inferior ya sí lo hago mucho más normal porque obviamente ahí no tenemos ninguna complicación, ¿cierto? Doctor, entonces, eso con respecto al tema de mamario, del coso. Entonces ahora vamos con un tema un poco más redondo, más complejo, con el tema del tren inferior, con el tema de los glúteos. Imagínate. Listo. Entonces, bueno, para aumentar los glúteos, primero pues, es importante decir que existen como dos técnicas pues, quirúrgicas, ¿cierto? Una es obviamente la lipoinyección, que es cuando hacemos una lipoaspiración en el cuerpo y parte de esa grasa es transferida a la región glútea. Okay. Para aumentar el volumen, ¿cierto? Okay. Y la otra técnica es los implantes, las gluteoplastias. Sí. Generalmente combinamos, cuando se utilizan implantes, las dos técnicas, es decir, que se utiliza el implante para dar como el volumen magro y para mejorar la forma, sobre todo en la parte trocantérica que está deprimida y algunas personas la quieren manejar, se maneja con grasa, ¿cierto? Entonces la reiniciación del ejercicio en esos pacientes o el reinicio de ejercicio en esos pacientes debe ser también a los 2 meses y es básicamente lo mismo, es decir, que hay que esperar a que la prótesis esté estable, que el músculo haya tenido una cicatrización inicial para iniciar con carga progresiva, ¿listo? En las pacientes de lipotransferencia sí hay que tener un poco más de cuidado, sobre todo con el ejercicio cardiovascular, ¿cierto? Porque la cirugía de la liposucción se comporta como un trauma, pues como un trauma al cuerpo y obviamente el cuerpo está gastando muchas calorías al inicio y si hace mucho ejercicio cardiovascular se va a disminuir el porcentaje de grasa. O sea, una mujer en promedio tiene entre 15 a 20% de grasa, ¿cierto? Exactamente. Entonces estamos haciendo una cirugía que disminuye mucho el porcentaje de grasa y aparte de eso la grasa es metabólicamente activa y si a eso le sumamos que la paciente va a reiniciar con ejercicio cardiovascular, digamos, de alto rendimiento, va a tener una reabsorción más alta, ¿cierto? No será lo ideal. Es un secreto que la grasa que se pone en la nalga no toda sobrevive, sino que tiene un porcentaje de reabsorción de alrededor del 50%. Es bastante pero si alto. La paciente, exacto. Pero si la paciente reinicia el ejercicio pero cardiovascular duro, obviamente va a tener una pérdida más grande, ¿cierto? Entonces recomendamos reiniciar con ejercicio más de tonificación, o sea, con más peso y pocas repeticiones, antes que ejercicio cardiovascular, que va a terminar disminuyendo más el porcentaje de grasa y que como es grasa metabólicamente activa, pues se va reflejado en una disminución más grande del volumen de la nalga. Y ahí entro yo como entrenador, ¿cierto? En esa paciente nuevamente viene muy desesperada, ¿cierto? Con el trabajo de, ya el médico me dio la autorización de 2 meses, 1 mes y medio que podía empezar. Vienen algunos ejercicios como los puentes de glúteos que me gustan demasiado, ¿cierto? Vienen algunos ejercicios como las planchas, vienen algunos ejercicios como algunas sentadillas, algunas estocadas que le va a permitir que esa persona vaya recuperando la fuerza, vaya recuperando la masa muscular y esa pérdida que ha podido tener de un porcentaje ya sea de grasa o de músculo en esos 2 meses que no puede haber entrenado, lo puede ir recuperando fácilmente. Doctor, y una pregunta, en ese tipo de cirugías, ¿por qué a unas chicas se les notan más los glúteos que a otras? ¿Qué pasa en ese caso? Que uno ve en el gimnasio como, ¿pero aquí qué pasó? Uno como extraño. En mi opinión personal, esto tiene 3 causas. Digamos que eso depende de la posición de donde esté el implante. Una sería la malposición superficial del implante, o sea, el implante está diseñado para estar intramuscular o debajo del músculo, ¿cierto? Las técnicas de implantes que quedan, digamos, suprafaciales o subcutáneas, siempre van a terminar marcándose porque generan atrofia. Entonces un implante que esté muy superficial dentro del músculo va a comportarse siempre como una prótesis que esté subcutánea, va a generar atrofia, que es adelgazamiento de los tejidos, entonces al inicio no se va a notar y después va a terminar, cuando genera atrofia, va a terminar por marcarse los bordes de la prótesis, generalmente la parte más lateral, ¿cierto? La segunda causa de esto es el desplazamiento lateral e inferior de la prótesis, que en mi opinión pues sucede por una sobredisección en la parte lateral. Y esto va a ocasionar dos cosas. Una, que se pierda el punto de máxima proyección de la prótesis y se vaya hacia abajo, o sea, que se note caída, que nosotros decimos eso tosis, ¿cierto? Eso se ve demasiado. Se llama tosis de la nalga, que son esas nalgas que se ven abajo como mucho, un bulto, ¿cierto? Disculpa que te interrumpa, doctor, cuando pasa eso, imagínate que a veces está uno en los diferentes gimnasios, qué sé yo, y tú ves la niña lateral, es decir, de espalda se ve de una forma, pero tú la miras así de una forma lateral. ¡Wow! Es una cosa impresionante cómo se nota eso, ¿no? Exacto. Y la otra causa que puede suceder, o sea, que se vaya hacia abajo el punto de máxima proyección, o lo otro que puede suceder es que el bolsillo esté tan amplio que dé lugar a hacerse flipping, es decir, que la prótesis puede girarse sobre su propio eje, o sea, no en el sentido horario antihorario, sino una rotación de... él se voltea. Se voltea. Entonces, increíble eso, ¿no? Como la prótesis es como una taza, entonces queda plana hacia arriba y obviamente va a aplanar la nalga, ¿cierto? Dios. La tercera causa
se llaman las deformidades dinámicas, ¿cierto? Eso sí sucede mucho en los pacientes que entrenan mucho y hacen glúteo fuerte, y es porque la prótesis, al quedar intramuscular o submuscular, el músculo glúteo al contraerse la desplaza, ¿cierto? Eso, digamos que la cirugía ha evolucionado en eso, y en mi caso que yo tengo bastante experiencia en esto, y es al inicio las que empecé a hacer que eran todas intramusculares como me habían enseñado, en algunas que empezaban a tener, noté que podrían tener deformidad dinámica, es decir, al entrenar eso la prótesis se desplaza hacia arriba y hacia lateral, ¿cierto? Porque las entesis del músculo glúteo son más fuertes hacia el sacro y hacia el ligamento sacrotuberoso. Y más un músculo tan grande y tan fuerte, ¿no? Entonces lo que hacemos hoy en día es debilitar el músculo. El debilitar el músculo quiere decir hacer miotomías selectivas para que las entesis laterales, es decir, la inserción del músculo sea más fuerte e incluso al contraer se deslice por encima de la prótesis y no la desplace, ¿cierto? Entonces las que tienen ya ese problema ya nos tocaría pues reintervenirlas para debilitar el músculo, ¿cierto? Vale la pena aclarar que se puede reiniciar el ejercicio después sin ningún problema, obviamente teniendo al mínimo un espacio de 2 meses, iniciar con carga progresiva y puede generar la hipertrofia que quiera. O sea, después de que las miotomías se hayan hecho de la manera adecuada, no tenemos ningún problema. ¿Listo? No hay ningún problema. No tenemos ningún problema y obviamente no va a tener esa deformidad dinámica que ha sido como un estigma de las prótesis glúteas. ¿Cierto? Entonces son esas 3 causas, acuérdense. Que esté muy superficial, que se haya ido hacia lateral o inferior y eso cause, obviamente, que cambie el punto de máxima proyección, que se rote o que por tener el músculo tan potente pueda desplazar la prótesis. Entonces, una mujer, ya acabas de decir algo muy importante, que bueno, ya sabemos el tiempo normalmente que puede estar entre 2 y 3 meses para nuevamente reiniciar a entrenar, ¿cierto? Sí. Ya sea en lipotransferencia o en prótesis glútea. Exacto. ¿O cambia un poco? Cambia un poco, es el tipo de ejercicio que se hace. En la lipotransferencia nunca queremos que el paciente arranque a hacer ejercicio cardiovascular, mientras que una prótesis sí podría iniciar perfectamente, ¿cierto? Vale la pena aclarar que casi siempre, o al menos en mi opinión en especial y en lo que yo hago, casi siempre que pongo prótesis y el paciente tiene grasa, utilizo las 2 técnicas. Se llaman gluteoplastias híbridas, ¿cierto? Entonces, hago el volumen magro con la prótesis y doy más forma con la grasa. Y entonces, ayuda a verse mucho más bonito, mucho más redondo, mucho más... eso. Por ejemplo, las nalgas que son muy atléticas, o las mujeres de pelvis muy estrecha, tienen la depresión trocantérica más marcada porque hay una transición entre el músculo glúteo y el músculo glúteo medio, ¿cierto? Mientras que en las mujeres de pelvis más ancha, el músculo glúteo cubre todo lateral, entonces esa de pelvis ancha, digamos que en los latinos gusta más y por eso es que se ve más redonda la nalga. Entonces la que tiene hay conceptos anatómicos ahí que va a favorecer. Entonces en esas personas que tienen esa depresión trocantérica marcada, lo que buscamos es rellenarla con grasa. Entonces si hacen gluteoplastias híbridas, obviamente esa parte de la grasa también queremos que se comporte como una lipotransferencia, que es lo que es. Imagínate que en mi experiencia llegan esas niñas, ¿cierto?, con esas características, ¿cierto?, de los implantes glúteos, y entonces me dicen, no, tienen los implantes ya. Mira, no, yo quiero entrenar duro porque quiero el culo más grande, más duro y más parado. Así dicen ellas, ¿no? Las nalgas más glúteos, ahí está ya el implante, ¿sí me entendés? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Aquí, yo como entrenador, por mucho que haga, ya se le ve, pues, la prótesis ahí y todavía lo quiere más duro y más parado, imagínate. Eso, en mi experiencia que he notado en las pacientes que entrenan mucho, o sea, que tienen un músculo glúteo bastante potente y grueso, y es 2 cosas. Uno es que el volumen glúteo no depende solo de la grasa, o sea, el tejido celular subcutáneo, sino también del volumen del músculo glúteo, ¿cierto? Sí. Que al poner la prótesis, obviamente, este músculo que es tan grueso no se comporta como el músculo pectoral, es decir, que comprime la prótesis y obviamente esa prótesis que queda más comprimida no va a notarse tanto, digamos, al inicio, ¿cierto? Cuando ya genere atrofia de los tejidos alrededor, obviamente se va a notar muchísimo más. Y lo otro que pasa es que como el paciente no puede entrenar 2 meses, obviamente va a sufrir un proceso de atrofia por la falta del entrenamiento que hace que el resultado se pierda al inicio, ¿cierto? Pero obviamente ya después de que pueda entrenar y que se distiendan los tejidos, ya va a ser pues totalmente normal. Entonces hay que esperar y explicarle al paciente, tener muy buena comunicación para que entienda qué es lo que va a ocurrir en la transición y para que no esté descontenta y espere el tiempo prudente para recuperarse. Entonces, esas personas que se les daña el bolsillo, que se desplaza el glúteo, que se voltea y todo, tienen una cirugía, esas personas pueden volver a entrenar de una forma más fácil, con menos, de recuperación más fácil, por una cirugía menos compleja. ¿Qué piensas de eso? No, en mi opinión pues, personal, la cirugía más difícil que hay es la reacomodación de implantes glúteos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, eso va a depender mucho de lo que le salió ahorita, si es que está abierto el bolsillo, si tiene una malposición superficial o si es que tiene una deformidad dinámica. Las deformidades dinámicas son las más fáciles de arreglar porque el bolsillo está bien hecho y lo único que toca hacer es hacer miotomías selectivas hacia la parte sacrotuberosa, ¿cierto? Entonces va a dejar de desplazar el implante. Pero cuando el bolsillo está superficial
o está desplazado hacia lateral, toca hacer un neobolsillo, es decir, irse más hondo. Wow. Y al irse más hondo implica que la prótesis quede submuscular total y implica que toque aislar, digamos, los nervios que mueven los miembros inferiores, el nervio ciático específicamente, Claro. ¿cierto? Y toca abrir espacios hacia abajo, hacia la región sacroisquiática, para que la prótesis quede apoyada sobre el ligamento sacrotuberoso y no genere radiculopatía, que es dolor radicular, es decir, que comprima el nervio por aumento de la compresión y podría mire, te generar... cuento que se ve mucho, uno tiende mucho niñas a quejarse por eso y presentar problemas, qué sé yo. Eso, digamos que al inicio en cualquier cirugía de glúteos, bien sea lipotransferencia o implantes, podría presentar dolor radicular por el aumento de la presión dentro del compartimento y obviamente disfunción del nervio por presión, ¿cierto? Claro. Pero lo que estoy hablando es de la parte técnica, de lo difícil que es aislar, porque obviamente técnicamente es difícil, está uno operando por incisiones pequeñas y generar una lesión ahí pues puede dejar el paciente cojo, ¿cierto? Complicado, delicado. ¿Y el entrenamiento ahí en esa situación? Eso, como hay que esperar a que, mejor dicho, el bolsillo donde estaba Por la eso te prótesis pregunto, antes, ¿por qué? el bolsillo donde estaba la prótesis antes, lo que hacemos es capsulotomías, y que es literalmente como ponerlo a sangrar para que la cicatrización lo adhiera, ¿cierto? Okay. Allí hacemos un bolsillo más hondo, que obviamente el espesor de ese bolsillo va a depender de cuánto habían destruido o no el músculo antes. Sí. Entonces ahí sí queremos que esté mínimamente 3 meses el paciente muy quieto, sin hacer ejercicio, porque hacer un esfuerzo grande puede llevar a que se luxe la prótesis del bolsillo profundo al superficial, ¿cierto? Entonces eso sí es un desastre, pues entonces es mejor ahí sí tener mucho cuidado, iniciar con carga muy progresiva, y en esos pacientes a largo plazo sí es fundamental la hipertrofia muscular, ¿cierto? Porque al hipertrofiar el músculo lo que nos va a ayudar a contener la prótesis, y no solo eso, cuando la prótesis está muy superficial, como generó atrofia, es decir, adelgazamiento de los tejidos, necesitamos ganar esa masa que nos ayude a mejorar la forma. Claro. Mira que cuando me hablas de ganar la masa, que se presenta mucho, de ganar masa muscular, la niña se pone la prótesis, ¿cierto? Se pone la prótesis. Y pienso yo en mi experiencia que he visto, ¿cierto? En Colombia, pero ¿por qué una niña delgada de 52 kilos, 55 kilos, con unos muslos muy delgados, se pone una prótesis tan grande? Y se ve mucho la diferencia. Entonces, yo a veces pregunto, bueno, y el médico, pues, no sé por qué. Yo a veces eso no sé por qué, pero ¿por qué lo hizo? No entiendo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, o sea, primero los cánones de belleza cada quien los tiene en su cabeza, ¿cierto? Obviamente yo como cirujano siempre trato de aconsejar a los pacientes a estar dentro de los cánones de estética que deben respetar. Eso que tú dices se llama una deformidad en P, ¿cierto? O sea, se ve la nalga totalmente grande y un muslo pequeño. Uno siempre debe tratar de, digamos, correlacionar o llevar una buena relación entre el ancho y el grueso del muslo y obviamente el glúteo, para que no se vea postizo, ¿cierto? Claro. Entonces, así se puede poner una prótesis más grande, de pronto se va a ver más estéticamente agradable una más pequeña, y no solo eso, que no se vea postizo, ¿cierto? O sea, uno no quiere que el paciente tenga ese estigma de que fue operada. Es correcto, entonces, no, y viene la chica y me dice, no, que tiene la nalga más gruesa y más dura, pues ya tiene la prótesis, y por eso tiene el muslito así. Entonces yo le digo, mira, yo con tu glúteo prácticamente hay que dejarlo quieto, vamos a hacer algunos ejercicios para darle fuercita, para que esté estable y está bien, pero yo en este caso yo quiero es aumentarte el gruesor de tu muslo. Si yo aumento el gruesor del muslo de esa chica, obviamente anatómicamente y estéticamente se va a ver mucho mejor, ¿me entiendes? Porque tiene unos glúteos que se puso muy grandes y tiene un muslito muy delgado. Entonces yo lo que le meto es algunas estrategias, algunas metodologías de tratamiento que utilizo para engrosar ese muslo, la musculatura cuádriceps y toda la musculatura posterior del muslo, para que ella engruese y ya se vea mejor. Eso es lo ideal. Sí. Eso es lo ideal, incluso podría hacerse antes de la cirugía. Es ¿cierto? correcto. Para no poder entrar en relaciones, o sea, dependiendo del grosor o de la hipertrofia que haya logrado en el muslo, pues ya uno escoge una prótesis de pronto de un mayor volumen. Correcto. Bueno, mi gente, la verdad que estamos muy contentos aquí con el doctor Andrés Rivera. Vamos a través de mi canal de YouTube, en este espacio tan bonito que se está creando. Venimos con más contenido, ¿cierto? De esta categoría, de este nivel. Para mí ha sido un gran placer, Andrés, ¿verdad? Que nos haya explicado totalmente, porque es un tema bastante importante, complejo, pero que mira que hemos querido traerlo hacia ti para que tú de cierta forma lo comprendas y bueno, y te asesores en este caso de los mejores, ¿no? Porque eso se hace de carácter obligatorio, ¿no? Sí, obviamente siempre gente con experiencia y que sea bien formada. Ok. Entonces, mi gente, eso era todo. Hablando un poquito con el doctor de la parte del entrenamiento, de la cirugía de bustos, tantos como de glúteos. Y bueno, se viene mucho más contenido con al estilo Mr. H. Nuevamente, un abrazo, se les quiere bastante. Chao. Bueno,